Feliz día, mis hermanos. Es un privilegio saludarles. En esta hora vamos a tener un estudio acerca de la oración intercesora. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, por el cuidado que has tenido de nosotros hasta hoy. Te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y encontrar en ella la solución para todos nuestros problemas. Permite, oh Dios, que en esta hora tu palabra poderosa pueda entrar en nuestros corazones y cambiar nuestra vida para siempre. Bendice a mis hermanos que están participando con nosotros. Quédate en esta hora con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la oración intercesora es un punto flaco en la vida cristiana por varias razones. En primer lugar, cada día la oración ha ido perdiendo la preferencia dentro del pueblo que muere en la ocupación, la urgencia y el compromiso. En la era de la tecnología se ha perdido el valor de la oración. Y en tercer lugar, los pocos que oramos somos tan egoístas que solo tenemos tiempo para orar por nuestros intereses personales. De esta manera, la oración intercesora ha ido perdiendo poder. Existe en la Biblia un hombre que alcanzó gloria y renombre como ningún otro, debido, entre otras cosas, a su pasión por la intercesión. A veces nos olvidamos que la oración intercesora no solo va a traer bendición a los demás, sino que a través de ella es que nosotros seremos realmente bendecidos. Esta persona de la que vamos a hablar es Moisés. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de la experiencia en la vida de este hombre que muestra que era verdaderamente un hombre de oración y sobre todo practicaba la oración intercesora. Ahí en Deuteronomio 9 del 13 al 14, Deuteronomio capítulo 9 del 13 al 14, dice: y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que yo los destruya, le dice Dios, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Es interesante la propuesta que Dios le está haciendo a Moisés por varios motivos. Este pueblo no solo murmuraba y se quejaba contra Dios, sino que también se quejaba contra Moisés. En segundo lugar, este pueblo se había convertido en un gran problema para el liderazgo de Moisés. Era como su piedra en el zapato. De hecho, Moisés mismo perdió la oportunidad de cumplir su sueño, de entrarlos a la tierra prometida, una vez que perdió la paciencia con ellos. Número 4. Dios muestra que era el pueblo defectuoso y no su liderazgo. Así que Dios deja bien en claro en este texto que acabamos de leer que el liderazgo de Moisés no tenía problema ante los ojos de Dios, sino que el problema lo tenía el pueblo. En quinto lugar, Dios le promete un pueblo mucho más especial. Yo te pregunto, si eres líder de una iglesia, si eres pastor de una congregación, y Dios te vino a decir, mira, esa congregación que ya te ha dado demasiados problemas, te la voy a quitar de encima y te voy a dar una congregación de santos, de perfectos. Te voy a quitar esta congregación de abejas para darte una congregación de ovejas. ¿Qué dirías tú como líder? Y en sexto lugar, Dios le pide, déjame. Es interesante ver cómo Dios sabía que Moisés podía oponérsele. Además, cuando analizamos el texto completo, la historia completa en Deuteronomio, nos damos cuenta que realmente Moisés se puso entre Dios y el pueblo. Y Dios le dice, apártate, déjame hacer esta obra de destrucción con ellos. Para cualquier líder sería buena una propuesta así. Le facilitaría mucho su trabajo y también su vida. Pero Moisés era un líder nivel Dios. En el verso del 15 al 18, Moisés comprueba que Dios tenía razón. El campamento estaba en pecado. Y comprueba además que contra Aarón también había juicio.
el líder, el pastor también de esa congregación, también estaba involucrado en la desobediencia y la rebeldía. Y en el versículo 19 dice: porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlo. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Ahora Moisés está explicándole al pueblo que aunque Jehová estaba realmente molesto con ellos, aún así Dios le permitió que intercediera por ellos. Aún Dios le escuchó en medio de la rebelión de aquel pueblo. Y esto es importante que lo entendamos muy bien en esta hora, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto me habla del valor de la oración intercesora. No importa cuán molesto esté Dios con la rebeldía de alguien, si tú y yo oramos de manera intercesora por esa persona, por ese pecador, Dios nos oye. Es una garantía. Y Moisés lo expresa allí en ese texto al decir que aunque Dios estaba muy molesto con el pueblo, aún cuando él vino a interceder, Dios le escuchó aún esta vez. En este texto me demuestra dos cosas. Número uno, la disposición de interceder de Moisés. Y número dos, la disposición de Dios de escuchar la intercesión. ¿Te das cuenta qué interesantes son estos dos puntos? Ahora, vamos a ver un detalle de cómo ocurrieron las cosas. Ahí en Éxodo 32, del 11 al 13 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlo en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, le dice Moisés a Jehová, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Esta es la intercesión de Moisés, y en ella Moisés no pone la justicia y la perfección del pueblo como una razón para recibir el perdón, porque si fuese así, estarían perdidos todos. Moisés más bien usó el nombre de Dios y cómo los enemigos usarían este acto para deshonrarlo a él. Es la única vez que un humano le dice a Dios: arrepiéntete. Y en el verso 14 Dios le responde a la oración de Moisés, como prueba de que Dios sí responde a la oración intercesora. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este detalle es interesante. ¿Se arrepiente Dios? Número 23, 18 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He buscado en varias versiones de la Biblia para encontrar un mejor significado de la traducción, y esto he hallado. La Biblia de las Américas dice: y el Señor desistió de hacer el daño. La versión Dios para hoy dice: y el Señor renunció a la idea que había expresado. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado a este pueblo. Y en la Reina Valera contemporánea dice: entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo el daño a su pueblo. Así que las palabras hebreas es nakham, es la palabra que se usa allí para arrepentirse.
que significa o se usa en la Escritura como suspirar, respirar fuertemente, lamentar, consolar, vengar, arrepentirse o atenuar. ¿Qué clase de líder es este Moisés, verdad? Recuerda que es el tipo de Jesús, nuestro intercesor. Moisés es tipo de Jesús. Y tú dirás, ¿cómo? Sí, porque Jesús también es nuestro intercesor. Pero recuerda, Moisés, aunque era hebreo, nunca fue esclavo. Así como Jesús, aunque fue hombre, nunca fue esclavo del pecado. Aunque no entró en la Canaán terrenal, recuerda que Moisés fue trasladado a la Canaán celestial. Jesús, aunque no pudo ministrar en el santuario terrenal, pues nació de la tribu de Judá y no de la de Leví, sirve como sumo sacerdote en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. ¿Ves cuántas similitudes hay entre Moisés y Jesucristo? Leamos nuevamente la lectura bíblica, que pudo haber sido en Ezequiel 22:30 nuevamente. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hay un problema aquí en este asunto. El pueblo de Dios, que ahora es esclavo en Babilonia, empezó a murmurar y a quejarse. Empezó a decirle a Dios que por qué los había desamparado, que por qué habían sido trasladados esclavos a Babilonia. Y ahora Dios, a través de Ezequiel, les recuerda que algo importante le faltó a este pueblo, y era alguien que pudiese interceder. Quizás en este momento Dios estaba necesitando de un Moisés que se pusiese de vallado entre él y el pueblo para que intercediera. Y vamos a repetir el texto. Dice, y busqué entre ellos, está en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí y a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios también hoy, como en el tiempo de Ezequiel, está buscando hombres que intercedan. Hombres intercesores que oren por el pecado de este mundo, de esta humanidad. Pero estamos tan ocupados en pedir para nuestros intereses. Bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice mi auto, bendice mi negocio, bendice mi economía, bendice mis hijos, bendice mi ropa, bendice mis sueños, bendice mis planes. Estamos tan ocupados en mí que hoy también Dios anda desesperado buscando intercesores para perdonar la maldad de tanta gente que pudiera ser salvado si solo tú y yo usáramos más este poderoso recurso que es la oración intercesora. A eso podrías preguntarte, si Dios no quiere destruir, ¿por qué espera entonces que alguien interceda? En primer lugar, porque Dios es justo. Aunque Dios es misericordioso, aunque Dios es bueno, Dios es justo. Y la justicia indica, la justicia divina, no la justicia de los hombres, porque yo siempre digo que la justicia de los hombres es como la serpiente, que solo muerde a los que andan descalzos. Pero la justicia divina no es así. La justicia divina se aplica en aquellos rebeldes que desisten o no quieren humillarse ante la presencia de Dios por sus desobediencias, por sus rebeldías. Dios es justo. No trates de jugar con Dios ni con su misericordia. Recuerda que Dios es justicia.
Y en segundo lugar, porque nosotros merecemos morir. Y solo por medio de la intercesión es que alcanzamos gracia. Y cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que hay tanta gente necesitada de gracia en el mundo. Y que quizás adelante de que alguien interceda por ellos. Pero tú y yo estamos tan ocupados en nuestros asuntos, ¿verdad? Que no tenemos tiempo para interceder por nadie. Se debería en las iglesias tomar un tiempo para la oración intercesora, para orar por el mundo, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por los habitantes de este planeta. Y en el libro de Ezequiel, Dios dice que si hubiera habido un solo líder que se hubiese puesto entre él y el pueblo, no hubieran sido deportados, ni hubieran muerto tantos. En el texto Dios hace alusión precisamente a Moisés, aquel hombre que se atrevía a ponerse entre él y el pueblo, aún sabiendo que el pueblo era indigno, aún sabiendo que el pueblo merecía morir. Sin embargo, por amor al nombre de Dios, le suplicaba a Dios, cambia de parecer. Y ciertamente hace análisis a Moisés. Pues analicemos cómo intercedió por el pueblo. En Éxodo 32 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se atreve incluso a poner su vida a cambio de la vida del pueblo. ¿Estás dispuesto tú a interceder de esa manera por los que te rodean? Cuando Dios ve a alguien tan decidido, en este momento, también a interceder por los pecadores, Dios también va a obrar como lo hizo por la intercesión de Moisés. Quiero leerles allí en el libro de Éxodo, capítulo 17. Allí en el capítulo 17 de Éxodo y en el verso 11 dice así. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Es decir, había una batalla. Había una batalla entre el pueblo de Dios y entre el pueblo de Amalec. Pero fíjense cuál es importante es la intercesión. Que cuando Moisés se cansaba y no intercedía, el enemigo podía más que el pueblo de Dios. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos en señal de intercesión por su pueblo, entonces el pueblo de Dios prevalecía sobre el enemigo. ¿Te das cuenta el paralelismo? Así también nosotros hoy deberíamos interceder. Porque mientras tú y yo levantemos nuestros brazos, nuestras oraciones intercesoras al cielo, el pueblo de Dios, las criaturas de Dios incluso que no le han aceptado, podrán alcanzar gracia y misericordia a través de tu intercesión y podrán ser más que vencedores del enemigo. Hay tanta gente esclava del pecado que no tiene ni fuerza, ni valor, y quizás ni conocimiento para orar, pero a través de tu oración intercesora pueden alcanzar la misericordia. Dios necesita hoy líderes como Moisés, que oren por la congregación, que oren por sus líderes, que oren por la obra misionera, que oren por el mundo, que oren por los líderes mundiales, que oren por los pecadores y aún por los rebeldes. Porque Dios quiere destruir esa tierra por justicia. Pero a través de nuestra oración intercesora, este mundo puede alcanzar gracia y misericordia. Es mi deseo en esta hora que tú te conviertas en un verdadero adorador y orador. Un guerrero de la oración intercesora. Para llenar de gracia y misericordia a aquellos que hoy
están sufriendo por causa del pecado. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque hoy hemos aprendido que aunque este mundo merece la destrucción y la muerte, si nosotros nos levantamos hoy y nos ponemos como vallado entre tú y este mundo, muchos podrán salvarse. Muchos podrán ser arrebatados de las manos del enemigo. Recuerdo ahora, Padre, el ejemplo de Pablo, que a través de la oración intercesora sostenía a sus iglesias en Galacia, en Tesalónica, en Filipos. Padre, en esta hora también te pido por tu pueblo, que así como Moisés al levantar los brazos, hoy tu pueblo sea más que vencedor en tu nombre y que el enemigo no pueda destruirles. Permite, oh Dios, que cuando nuestros brazos se cansen, también el Espíritu Santo, como aquellos ayudadores de Moisés, sostengan nuestros brazos en alto y no nos rindamos de orar y de interceder para que la salvación alcance a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Bendice a tu iglesia en esta hora, Padre. Perdona nuestros pecados y recíbenos como a hijos nuevamente. Restaura a los enfermos y consuela a los enlutados. En el nombre de Jesús. Amén.